Ponga este. Una botella de acero de 5 litros, una botella de acero de 5 litros de capacidad, una botella de acero de 5 litros de capacidad contiene oxígeno en condiciones normales. Contiene oxígeno en condiciones normales. ¿Qué cantidad de oxígeno? ¿Qué cantidad de oxígeno? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Deberá introducirse en la botella. ¿Qué cantidad de oxígeno deberá introducirse en la botella para que a temperatura constante, la presión se eleve a 40 atmósferas? La presión se eleve a 40 atmósferas. ¿Qué cantidad de oxígeno deberá introducirse en la botella para que a temperatura constante la presión se eleve a 40 atmósferas? ¿Está bien? ¿Está claro? Vamos, trabajemos a ver qué pasa ahí. Trabaje. Ya. ¿Seguros? Miren, dice una botella de acero de 5 litros. Ya por ahí tenemos ¿qué cosa? Volumen 1 igual 5 litros. De capacidad contiene oxígeno. Estamos hablando de oxígeno en condiciones normales. Si me hablan de condiciones normales, ¿qué presión hay? ¿Qué temperatura hay? ¿Verdad? ¿Qué cantidad de oxígeno deberá introducirse en la botella para que a temperatura constante la presión se eleve a cuánto? A 40 atmósferas. Es decir, volumen 2 va a seguir siendo 5 litros. ¿Por qué? Porque es la misma botella. No cambié de botella. ¿Cuál es el volumen de la botella? 5 litros. La presión 2 sube, ¿verdad? Ya no es una atmósfera. ¿Ahora cuánto es? Ahora es 40 atmósferas. ¿Verdad? Y la temperatura dice que es constante. Me preguntan, ¿qué cantidad de oxígeno debe introducirse? ¿Cuánto de oxígeno debo introducir en la botella? Según los datos de aquí, ¿verdad? ¿Cuánto de oxígeno había? P por B igual a N por R y por T. ¿De acuerdo? N va a ser igual a P por B, ¿sí o no? Sobre R por T. Presión, 1 atmósfera. Volumen, 5 litros. 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Y temperatura 273 Kelvin. Señores, ¿cuántos moles habían en la botella? ¿Cuántos moles habían en la botella? ¿Cuántos moles de oxígeno? ¿Cuánto? Esta es la cantidad de moles que había. ¿Sí o no? Ahora, perdón, ¿qué puedo hacer con estos datos? ¿Qué puedo hacer con esos datos? ¿Ah? Debo de hallar la cantidad de moles que hay, o que ahora tengo, o que debería tener, para que me dé ¿cuánto la presión? 40 atmósferas. Entonces, N va a ser igual, ¿sí o no? ¿A qué cosa? P por B
sobre RT. La presión nueva será 40 atmósferas. El volumen, 5 litros, 0,082. Y la temperatura sigue siendo 273 Kelvin. ¿Cuánto me da N? ¿Cuántos moles de oxígeno tengo para que ya cuando la presión llegó a 40 atmósferas? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto? 8,93 moles de O2. Esto tenía cuando la presión era 1 atmósfera. Esto tengo cuando la presión es 40. ¿Cuánto tuve que aumentarle? ¿Cuánto tuve que meterle de oxígeno? Variación de moles será igual 8,93 menos 0,22. ¿Cuánto es eso? Esa fue la cantidad de moles de oxígeno que tuve que ponerle a la botella para que la presión aumente de 1 a 40 atmósferas, manteniendo la temperatura constante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo en ese ejercicio? ¿Sí? Vamos con otro donde ahora vamos a mezclar estequiometría con gases. Observe, dice, la explosión de la nitroglicerina, produce oxígeno, nitrógeno, agua y dióxido de carbono. Produce oxígeno, nitrógeno, agua, y más dióxido de carbono. Me preguntan, ¿qué volumen en litros de nitrógeno? ¿Qué volumen en litros de nitrógeno? ¿Qué volumen en litros de nitrógeno, recogidos en condiciones ambientales? Recogidos en condiciones ambientales, y les dan las condiciones ambientales, les dicen que es 17 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Se producirán por la explosión de 100 gramos de nitroglicerina. Por la explosión de 100 gramos de nitroglicerina. Tenemos literal A, B, C, D y el literal E. ¿De acuerdo? Si usted se da cuenta, le están preguntando qué volumen en litros de nitrógeno se producirán por la explosión de 100 gramos de nitroglicerina. ¿Vemos o no vemos una clara mezcla entre los temas de estequiometría y gases? Me lo piden en litros. ¿Estamos de acuerdo? Primer paso para la estequiometría, ¿cuál es? Balancear la ecuación. Balancee por favor esa ecuación. ¿Cómo quedaría balanceada esa ecuación? ¿Cómo quedaría balanceada esa ecuación?
Si balanceamos la ecuación, empezamos pues. Ok, 3 carbono, un carbono, multiplicamos por 3, 3 nitrógenos, acá hay 2. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por 3 aquí y por 2 acá, lo que implica que cambió ¿quién? Carbono, entonces acá no es 3, sino 6. Seguimos, 5 por 2, 10. Acá tenemos 2, o sea que aquí tenemos que multiplicar por 5. Y vamos con el oxígeno. 3 por 3, por 2. Veamos acá, 5 aquí, 6 por 2 y 5. Me paso con 1, ¿qué puedo hacer ahí? Multiplicar por, aquí puedo multiplicar por 1/2, pero yo no necesito esos números racionales, necesito números enteros, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago? Multiplico a todo por 2, 2 por 2, 4, 1/2 por 2, 1, 3 por 2, 5 por 2, 6 por 2, ¿de acuerdo? Balanceada mi ecuación. Ahora lo que me falta hacer es sacar la cantidad de nitrógenos que se producen a partir de los 100 gramos de nitroglicerina. ¿Sí? La estequiometría me ayuda a encontrar esta cantidad de nitrógeno ¿en qué? En moles o en gramos, para luego utilizar ¿qué? La ley de los gases ideales y así poder sacarlo en litros. ¿Estamos de acuerdo? Ojo que me están dando condiciones, ¿ah? Temperatura y presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos trabajando. 100 gramos de nitroglicerina. ¿Cuál es el primer paso cuando estoy haciendo las conversiones? ¿Llevarlo a qué unidad? Moles. Llevarlos a mol. Una mol de nitroglicerina. ¿Cuántos gramos tiene? ¿Cuál es el peso molar de la masa molar de la nitroglicerina? ¿Cuánto es? Saquen la masa molar. Carbono por 12 más 5 más 14 por 3 más 16 por 9. 227 gramos de nitroglicerina. Por, ¿mande? Todavía no. Por, ojo, ahora sí viene la relación molar. Por cada 4 moles de nitroglicerina, ¿cuántas moles de nitrógeno se producen? 6 moles de nitrógeno. Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Porque nuestra fórmula de gases utiliza N, número de moles. ¿Para qué llevarlos a gramos y después tengo que convertirlo a moles? No. Lo dejo en moles, ¿de acuerdo? Se van los gramos de nitroglicerina, se van los moles de nitroglicerina, me quedan moles de nitrógeno. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? 0,66 moles de nitrógeno. Ahora vamos a la ley de los gases ideales, ¿no? Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales y por la temperatura. Yo necesito volumen, N por R por T sobre P. N, 0,66, R, 0,082. La temperatura es 17, le sumamos 273 para convertirlos a Kelvin. Sobre la presión, es 760 milímetros de mercurio. Si lo convierto a atmósferas, ¿cuánto sería? Una atmósfera. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? Volumen igual. ¿Cuánto? ¿Por qué?
15.69 litros de nitrógeno. Literal. E. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver el último ejercicio del nivel de química nivel 0B, la despedida, ¿no? Está fácil, es sencillo. Dice, en un laboratorio a 25 grados centígrados, y 756 torr de presión, se tratan de combinar 34 gramos de amoníaco con 50 gramos de oxígeno. Para producir nitrógeno molecular y agua. Pregunta: ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Y qué volumen del otro reactivo se queda sin reaccionar? ¿Cuál es el reactivo limitante y qué volumen del otro reactivo queda sin reaccionar? Ahí está la ecuación química no balanceada, ¿no? Muy bien, todo suyo. Vamos a ver. Encuentre el volumen del reactivo en exceso que no participa en la reacción. Esa sería la cantidad de reactivo en exceso, pero en litros, ¿no? Puede hacerlo usted por el método normal o por la regla de 3, ¿no? Si ya tiene un poquito más de habilidad. Bien, ¿ya sabe por lo menos cuál es el reactivo limitante? El amoníaco. ¿Ya? Calcule entonces la cantidad de oxígeno que no reacciona, ¿no? Entonces, el primer paso en estequiometría siempre es balancear la ecuación. Tenemos dos nitrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 oxígenos, acá hay 3. Podríamos multiplicar por 3 medios, ¿verdad? Pero aquí quedaría 3, 4, 2 y 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces me están diciendo que 34 gramos de amoníaco reaccionan con 50 de oxígeno y que todo esto pasa a 25 grados centígrados y también 756 torr de presión, ¿no? Lo primero que debo hacer es identificar cuál es mi reactivo limitante, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar. Vamos a hacerlo por regla de 3. Para hacerlo un poquito más rápido, ya desarrollamos acá con el método habitual, vamos a hacerlo acá por regla de 3, ¿no? ¿Sí? Como yo lo quiero en moles, debido a que al final voy a calcular litros con la fórmula de los gases ideales, ahí trabajo con moles, ¿verdad? Entonces no voy a trabajar con gramos, sino que voy a trabajar con moles directamente. Por regla de 3, ¿cómo lo hacíamos? 4 moles de amoníaco producen 2 moles de nitrógeno molecular. Eso me dice la ecuación.
Ahora, 34 gramos, ¿cómo lo llevo a moles? Dividido para 17, que es la masa molar. ¿Estamos de acuerdo? Esta cantidad de moles de amoníaco, ¿cuántas moles de nitrógeno me dará? ¿Cuánto me sale aquí? ¿Cuánto? No creo que necesite calculadora para eso. ¿Da uno o no? Sí, ¿verdad? 1 mol de nitrógeno. Muy bien. Vamos a ver el otro. Tengo que 3 moles. La ecuación me dice que cuando se consumen 3 moles de oxígeno, se producen 2 moles de nitrógeno. Ahora, si ahora yo tengo 50 gramos, si lo llevo a moles sería dividido para 32, ¿no? Esta cantidad de moles de oxígeno, ¿cuántos moles de nitrógeno me va a producir? ¿Cuánto me daría ahí?